Nunca nadie lo vio. No se sabe dónde está, ni siquiera si está vivo, pero está derrotando a Donald Trump y al ejército más poderoso del mundo. Esta es la historia de Mojtaba Jamenei, el líder supremo iraní que se convirtió en un espectro infernal que tiene de rehén al mundo entero. Hablar de Mojtaba es hablar de alguien que se sospecha que es gay en un país donde ser gay puede significar la pena de muerte. Por lo menos esto es lo que ha identificado información de inteligencia filtrada por los Estados Unidos y confirmada por el propio Donald Trump. Que este hombre, nacido en Mashhad en 1969, segundo hijo de Ali Jamenei, el antiguo líder supremo de Irán, aniquilado por los Estados Unidos a Israel el pasado 28 de febrero, era homosexual. Algo que no tendría nada de malo en ningún país normal de Occidente, pero que en la República Islámica de Irán, insisto, significa literalmente la muerte. Mojtaba se sospecha que incluso tenía una relación muy estrecha, íntima, amorosa, con un tutor religioso, político que tuvo durante mucho tiempo, hasta que, claro, fue forzado a casarse porque era inaceptable dentro de esta teocracia que el hijo del líder supremo de un país de estas características fuera gay. Claro, cuando lo obligaron a casarse, como es habitual en los países musulmanes, con una mujer muy prominente también dentro de la familia de este régimen que controla Irán desde 1979, parece que había problemas en la cama, porque información que también se ha filtrado en los últimos años muestra que era impotente y que de hecho tuvo que hacer varios viajes para someterse a distintos tratamientos. ¿Dónde se hizo los tratamientos? Bueno, en el Reino Unido, cuna del capitalismo que tanto odia la República Islámica de Irán. 4 tratamientos en total por valores realmente millonarios. En el cuarto incluso tuvo que ir su esposa y después de todos esos tratamientos finalmente logró embarazarla y tener descendencia. No es lo único raro que hay en la vida de Mojtaba que lo vincula con el Reino Unido, insisto, con esa civilización occidental que Irán abiertamente se propone destruir desde 1979 con la Revolución Islámica. También los millones, muchos millones de dineros, porque entre otras cosas está vinculado, según diferentes informaciones que se han conocido en los años, con un empresario que algunos creen que directamente es el testaferro de Mojtaba. Su nombre es Ali Akbar Ansari, con 11 propiedades distribuidas en distintos lugares de Londres, solamente 11 mansiones por valores estimados en 138 millones de dólares y un patrimonio total, si se consideran también los hoteles y resorts que tienen en Dubái, en Mallorca, incluso en Frankfurt, en aproximadamente 450 millones de dólares. Nada que se pueda condecir mínimamente con el discurso público que sostiene este régimen dentro y fuera de Irán. Más allá de esto que tiene que ver con la escandalosa vida privada, podríamos decir, pero ligado a lo público del líder supremo iraní, lo impactante para entender también lo que significa que hoy esté en el poder y por qué ha derrotado o está derrotando a Donald Trump es su vínculo con el organismo político-militar clave dentro del régimen, que es la Guardia Revolucionaria, el órgano creado por el líder supremo original, el líder supremo que funda justamente la República Teocrática, que es Ruhollah Khomeini, para básicamente defender los objetivos políticos dentro y fuera de la República Islámica. Básicamente esto es extender la idea de una revolución islámica global, donde todo el mundo se rija según los criterios de una sharia interpretada de forma brutal y donde, por supuesto, no exista el Estado de Israel y donde los valores occidentales queden completamente aislados de todo el mundo, porque la idea es que todo lo que en algún momento fue musulmán esté regido justamente por esta ley extrema. Mojtaba fue miembro de la Guardia Revolucionaria desde antes de que incluso su padre fuera líder supremo. Desde que incluso todavía estaba Ruhollah Khomeini, el líder supremo original, porque entre 1980 y 1988, periodo de la guerra Irán-Irak, él fue un activo clave de esta Guardia Revolucionaria y empezó a tejer vínculos, de hecho, con muchos miembros importantes de este grupo. Él, como todos los líderes supremos, tuvo, es verdad, una formación religiosa. Se supone que el líder supremo de una teocracia como es Irán debiera ser al mismo tiempo una eminencia religiosa y una figura altamente influyente en materia política. Sin embargo, en el caso de Mojtaba Jamenei, esa formación religiosa nunca llegó a avanzar demasiado. Formó en la ciudad de Qom,
que es la ciudad sagrada para el Islam chií, pero la verdad ni siquiera le dio para ayatollah. Mojtaba se convirtió en el hombre más poderoso de Irán básicamente por su trabajo como operador político. Era el operador que representaba a su padre cuando Ali Jamenei justamente estaba en el cargo máximo del régimen. Durante casi 20 años era el hombre que trabajaba en la oficina de al lado, a quien había que acudir cuando se quería el favor del entonces líder supremo, el que gestionaba a quién había que matar, a qué grupos había que reprimir, cuándo había que sacar a las fuerzas Basij de la Guardia Revolucionaria y cuando había que hacer negocios también. Por supuesto, era a Mojtaba a quien había que apelar. Este es el hombre que el 28 de febrero de 2026 estaba, justamente por esas casualidades, en un patio dentro de una sala fortificada donde se reunía la plana mayor del régimen, incluido su padre, cuando comienza esta operación militar por parte de Israel y de los Estados Unidos que termina decapitando al régimen, porque en esa operación matan al líder supremo, matan a la plana mayor de la Guardia Revolucionaria y de los distintos estamentos políticos y militares del régimen. Y Mojtaba, que no muere porque, insisto, estaba justamente en el patio en el momento en el cual cae el misil clave, queda gravemente herido. La información es que directamente queda desfigurado, con la nariz y la boca completamente borradas, con la capacidad de hablar severamente afectada, con un brazo o cortado o severamente lastimado, con una pierna que por lo menos se tuvo que someter a 3 intervenciones quirúrgicas según informaciones que se han ido conociendo y que algunos han planteado que incluso se ha tenido que amputar y que estaba a la espera de conseguir una prótesis, en coma durante bastante tiempo y aún así con la capacidad de convertirse en el líder supremo solamente 8 días después de la muerte de su padre, vulnerando varias cuestiones. Primero, un régimen que se suponía que no era hereditario se termina convirtiendo en hereditario. Segundo, alguien que no era una máxima eminencia religiosa termina accediendo a este cargo que, insisto, se supone que es para eminencias religiosas dentro del Islam chií y también para figuras políticas prominentes como fueron tanto su padre como el líder supremo original. ¿Cómo consiguió esto? Bueno, básicamente por su vínculo con la Guardia Revolucionaria. El éxito de Mojtaba Jamenei es que es una ficha de la Guardia Revolucionaria de Irán que es cada vez más fuerte. Y lo que ocurrió es que el consejo de 88 clérigos que tiene a su cargo elegir al líder supremo ni siquiera se pudo reunir porque Israel destruyó el lugar donde se iban a reunir para votar y por presiones de la Guardia Revolucionaria lo terminan eligiendo a él. Entre otras cosas porque Donald Trump había dicho horas antes de que se confirmara esta decisión que para él Mojtaba era inaceptable como líder supremo y la Guardia Revolucionaria quiso con ello enviarle un mensaje a Donald Trump. Desde ese momento empezó a crecer el mito de este fantasma viviente porque asumió como líder supremo sin que se lo viera, sin que se lo escuchara, sin que hubiera ninguna forma de visualizarlo a él en este cargo. ¿Cómo se comunica entonces si nunca aparece y si por supuesto tiene el temor de que cualquier dispositivo tecnológico pueda ser infiltrado por el Mossad y por lo tanto utilizado para identificarlo, localizarlo y aniquilarlo? Hay un sistema complejísimo de mensajería que existe hoy en Irán para acceder a las decisiones oficiales del líder supremo. Por ejemplo, una red de decenas, sino cientos de niños, hombres, personas de distintos estamentos que reciben mensajes escritos de puño y letra de Mojtaba donde él da indicaciones, dice si acepta o no un acuerdo. Un niño va en una bicicleta, se lo da a otro niño que se sube a un transporte público, que se lo da a un hombre que luego viaja por calles rurales en un auto, ese hombre se lo da a un motociclista que atraviesa lugares por donde ni siquiera la propia policía del régimen sabe que existen y así, después de una larga cadena, se llega a que se puedan conocer las decisiones que toma Mojtaba Jamenei. Es, insisto, notable porque es el líder supremo que no apareció nunca para asumir su cargo, que ni siquiera estuvo presente durante el velorio de su padre, de Ali Jamenei, y que por lo tanto genera todo tipo de suspicacias. Por ejemplo, cuando se conoce que es apenas una voz en la oscuridad. Porque resulta que el régimen iraní tiene un presidente que es elegido por la gente, claro, después de pasar por el filtro de la Guardia Revolucionaria, que es
actualmente Masoud Pezeshkian. Y Pezeshkian demandaba ver al líder supremo, una vez sobre todo que ya se había calmado la parte más intensa de la guerra con Estados Unidos. ¿Sabes lo que pasó después de tanto insistir? Lo llevaron casi que con los ojos vendados a un lugar secreto en Teherán, lo metieron en una habitación con la luz apagada y allí escuchó una voz que se supone era la de Mojtaba Khamenei, dándole algunas indicaciones, y a los 5 minutos la reunión se había terminado. Pero entonces, ¿cómo es posible que este hombre, que nadie sabe si está vivo o está muerto, que es prácticamente un fantasma, que encima es homosexual en un país que persigue como un pecado capital la homosexualidad, que encima es impotente o se supone que fue impotente y que tuvo que someterse a un tratamiento en el lugar del mal para el régimen iraní como es el Reino Unido, cómo con todas estas características puede estar derrotando a Donald Trump? Bueno, la primera respuesta a esta pregunta es que en realidad no es que Mojtaba sea más hábil que Trump y por eso esté derrotando al hombre más poderoso del mundo. Mojtaba es el símbolo de que la Guardia Revolucionaria está logrando derrotar a los Estados Unidos, por más que eso sea una catástrofe para todo el mundo. Es una muestra de resiliencia terrorista la Guardia Revolucionaria, que recordemos que es un brazo que esencialmente se comporta como una organización terrorista dentro del Estado iraní, que ha apelado históricamente al terrorismo como herramienta para cumplir con sus objetivos de atacar todo lo que tenga que ver con Occidente y de fortalecer los objetivos que tiene este régimen de expandir su poder primero por Oriente Medio y, si es posible, después por el mundo, y que por eso ha tejido relaciones con todas las organizaciones terroristas conocidas de Oriente Medio. La Guardia Revolucionaria, creyó Trump, se iba a doblegar si Estados Unidos junto con Israel decapitaba al régimen y sobre todo mataba al líder supremo. Creyó que iban a actuar como esas aves rapaces que son los miembros de la dictadura venezolana, que iban a estar dispuestos entonces a entregarse y a cooperar con los Estados Unidos para que no les pasara lo mismo que a Maduro. Nunca entendió Trump que más allá de todas las contradicciones sigue siendo gente fanática, sigue siendo gente que cree en una causa que sigue valiendo después de la muerte y que por lo tanto está dispuesto a morir. Y la Guardia Revolucionaria, viendo que estaba amenazada su propia existencia por un Estados Unidos que había decidido iniciar una guerra a todo o nada, donde más allá de los objetivos que declaró oficialmente Trump en distintos momentos, que fueron muchas veces contradictorios, de fondo lo que buscaba era domesticar al régimen iraní, lograr algo muy noble, deseable, y es que el régimen iraní deje de ser una amenaza para el mundo. Frente a eso, la Guardia Revolucionaria se atrincheró, se parapetó, estuvo dispuesta a sacrificar a todos los cuadros que fueran necesarios y se aferró a el arma nuclear que tiene sin haber llegado a tener un arma nuclear. ¿Cómo? Claro, siempre quiso tener un arma nuclear para que nadie se animara a atacar al régimen. Se dio cuenta de que el control sobre el estrecho de Hormuz valía casi tanto como un arma nuclear. Que esa geografía que le permitía tener sobre sus costas a un paso muy estrecho de solo 30 kilómetros de ancho, por donde pasa cerca del 25% del petróleo y del gas que se comercia por vía marítima a nivel mundial, le daba un poder gigantesco. Porque efectivamente lo que logró este régimen desde que comenzó esta guerra hace más de 5 meses es tener el control del estrecho. ¿Cómo? ¿Realiza un bloqueo naval? No necesita. Lo único que necesita hacer es con alguna lancha, con algún dron, con algún cohete, atacar cada tanto a algunos de los barcos que cruzan. Con eso solo logra que ningún barco o casi ningún barco se anime a cruzar. Que ninguna aseguradora esté dispuesto a asegurar a los barcos que salen desde el Golfo Pérsico cargados de petróleo o de gas natural o de otros insumos muy valiosos y atraviesa el estrecho de Hormuz. Porque nadie está dispuesto a asumir justamente un seguro cuando estamos hablando de que podemos terminar no solo con el valor de millones de dólares que tiene un buque petrolero, por ejemplo, sino además con la propia vida de la tripulación. Y sabe la Guardia Revolucionaria iraní que Estados Unidos, que le dio golpes terribles en materia militar, que destruyó por completo su armada, que destruyó buena parte de su capacidad misilística, nunca va a poder destruir todos los drones, todos los misiles y sobre todo todas las lanchitas rápidas con las cuales realizan estos ataques. Que la única forma de lograrlo sería realizar una gran invasión a gran escala que pulverice el régimen. La única forma sería hacer algo parecido a lo que hizo Israel en Gaza con Hamas. Claro, la diferencia es que en Gaza vivían 2 millones de habitantes cuando comenzó la ofensiva israelí. En Irán viven 90 millones de habitantes y que toda la sociedad israelí estaba convencida de que había que hacer lo que se hizo con Hamas para recuperar a los rehenes y para que nunca volviera a ocurrir el 7 de octubre. A lo grueso de los estadounidenses
no les preocupa Irán y no estarían jamás dispuestos a avalar una guerra de esas características. Por esas razones, Trump está hoy en una trampa de la que no logra salir. No tiene una salida militar porque cualquier ataque aéreo podría ser, básicamente, no tendría demasiadas consecuencias, y si atacara la infraestructura, por ejemplo, energética de Irán, tendría como consecuencia que Irán empezaría a atacar la infraestructura energética de todos los países del Golfo, con lo cual el precio del petróleo no estaría en $100 o en 120, sino que podría irse a 200. No puede escalar la guerra por las razones que decíamos antes respecto del bajo apoyo popular, y frente a eso, el régimen iraní sabe que puede pedir cada vez más, que puede exigir cada vez más en la mesa de negociaciones, porque tarde o temprano Estados Unidos va a tener que ceder. ¿Por qué va a tener que ceder? Porque es una democracia que no está dispuesta a sacrificar a toda su población, a diferencia del régimen, que no le importa si hay sanciones económicas o si hay ataques militares que puedan matar a algunos cuantos, porque el propio régimen, reprimiendo las protestas, por ejemplo en enero de este año, mató a entre 30.000 y 40.000 personas. Frente a esta situación, manteniendo de rehén al mundo, el régimen sabe que tarde o temprano es muy probable que Estados Unidos termine avalando que algo que no ocurría antes del 28 de febrero, que nadie imaginó que podría ocurrir antes del 28 de febrero, hoy se vuelve una realidad. Y es que para pasar por el estrecho de Hormuz hay que pagarle a Irán, o por lo menos coordinar con Irán, dándole a la Guardia Revolucionaria un poder extraordinario, y que adicionalmente, muy probablemente también esté en condiciones de conseguir que Estados Unidos le levante sanciones, le devuelva los activos que tiene congelados, y por lo tanto el régimen, que es más radicalizado que antes porque Mojtaba Jamenei es hoy un instrumento de la Guardia Revolucionaria, que es un cuerpo que es lo más radicalizado que tiene este régimen, sea más rico, más poderoso y más fuerte dentro de un Oriente Medio que, como el resto del mundo, está bajo rehén de este grupo terrorista que se llama Guardia Revolucionaria y que tiene el control de la República Islámica de Irán. Si te gustó este tema, si te interesan mis contenidos, suscríbete, dale like y te veo en el próximo video. Chao.